Rodríguez Frailes, Country Manager en Iberia y Latinoamérica de Grupama. Juan, muchas gracias por acompañarnos estos minutos. Hola, buenas tardes, muchas gracias a vosotros. Juan, sin duda alguna estamos en una recta final del año, por así decirlo. Todavía queda mucho 2022 por delante, pero ya nos hemos comido de un bocado prácticamente en la primera mitad del año, podríamos decirlo de esta forma, hablando mal y pronto, teniendo en cuenta todos los eventos que hemos estado viviendo de una tacada o de forma tan abrupta en estos últimos meses. Por supuesto, sigue coleando el temor a que siga repuntando la inflación, que siga escalando a niveles demasiado elevados, temor también a una recesión o a que las economías no puedan soportar hasta cierto punto las actuaciones de los bancos centrales, tensión en el mercado energético, por supuesto también el frente en el conflicto bélico. Desde Grupama, ¿qué escenario, qué fotografía general de los mercados estáis haciendo en estos momentos? Pues sí, como bien comentas, yo creo que el comienzo del año no ha podido ser más negativo, ¿no? Al final ya esperábamos que este año 2022 iba a ser un año que iba a estar marcado por la volatilidad y sobre todo teníamos dos eventos por delante durante el año, que era la alta inflación no vista en los últimos 40 años y la normalización de políticas monetarias de los bancos centrales, ¿no? A todo esto le sumas problemas otra vez en las cadenas de suministros, subidas muy fuertes de energías, petróleo y demás, muchos inversores tomando beneficios en algunas compañías que habían subido mucho en los últimos años. Y nos vamos ya a finales de febrero con el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania, que termina por descarrilar todo, ¿no? Entonces nosotros desde Grupama Asset Management somos muy prudentes y sí que estamos viendo que el sentimiento del mercado es muy negativo, ¿no? Los inversores están posicionados muy a la defensiva. Todavía no hemos visto salidas masivas de renta variable. Y yo creo que siempre es algo difícil de pronosticar si vamos a entrar en recesión o no, ¿no? Yo creo que es una posibilidad cada vez más real. Sí que es verdad que si entramos en recesión creemos que va a ser algo técnico y presumiblemente también será una recesión pues, industrial, ¿no? Y es que la FED, lo ha dicho ya varias veces, ha convertido la lucha contra la inflación en su prioridad número uno, ¿no? A costa del crecimiento, a costa de más volatilidad en los mercados. Y sí que es verdad que ha habido alguna señal de corrección en el precio de los metales en las últimas semanas que puede ser una señal de riesgo, pero creemos que desde nuestro punto de vista el mercado o el crecimiento en los próximos años va a estar marcado por dos principales características, ¿no? La primera es que el crecimiento va a estar más dirigido por el crecimiento público que privado y ahí vemos que hay una necesidad muy fuerte de transiciones y de inversiones, ¿no? A nivel medioambiental, energética, de salud, de infraestructuras y demás, que va a hacer por un lado que el crecimiento sea más sano y que las economías pues sean un poco más fuertes, ¿no? Y por otro lado, creemos que estamos entrando en una nueva etapa en la que va a haber, uno, menor crecimiento, dos, va a haber una inflación más alta y tres, vamos a tener tipos de interés más altos, ¿no? En este momento que estamos entrando, creemos que se van a ir alternando escenarios de esta inflación y reflación, de stop y de go de la economía. Y lo que parece que estamos entrando ahora mismo en este segundo semestre en un stop de la economía, ¿no? Donde la macro se está deteriorando pues, por varios motivos y este desaceleramiento brusco nos va a llevar a una situación complicada, ¿no? Teniendo en cuenta este escenario, muchas miradas ahora mismo se posan sobre la siguiente cuestión. Teniendo en cuenta este entorno de mercado y cómo nos estamos adentrando ya en la segunda mitad del año, ¿por qué tenemos que apostar? Renta variable, renta fija de cara a los próximos meses y sobre todo, si miramos a la renta fija, ¿cuáles deberían ser las estrategias que habría que favorecer en un contexto de subida de tipos de interés? Recordemos que el Banco Central Europeo la semana que viene ya subirá los tipos por primera vez en 11 años y sería una subida, en principio, si no hay sorpresas, en 25 puntos básicos.
Totalmente. Yo creo que si nos centramos en la renta fija, yo creo que este año 2022 se planteaba como uno de los peores años y uno de los peores escenarios para la renta fija, ¿no? Con alta inflación, con subidas de tipos de interés, y la renta fija en los últimos años lamentablemente se ha caracterizado por no ser ni renta ni fija, ¿no? Bien, dicho esto, yo creo que hay que separar la deuda soberana de la deuda corporate, ¿no? Y nosotros sí que en la deuda soberana vemos que los tipos de interés van a seguir metiendo bastante volatilidad en los mercados, como bien estabas comentando. El aumento de la inflación va a obligar a los bancos centrales a tener una política más restrictiva, lo cual va a conllevar pues más tensiones en los tipos de interés y sobre todo lo que comentábamos también, ¿no? Al final las perspectivas de crecimiento de la economía pues son cada vez menores, se están revisando a la baja, hay un miedo muy grande a que acabemos en recesión y nuestra visión esa macro que te comentaba al principio de escenarios de esta inflación y reflación, de stop y go de la economía, ¿no? En cambio, en la parte corporate sí que es un poco distinto, ¿no? Y en la parte corporate sí que vemos que los spreads de crédito han aumentado mucho desde el principio de año. Hemos pasado los puntos altos que vimos durante la crisis sanitaria. Sin embargo, pues los balances de las empresas pues siguen siendo sanos, las tasas de impago siguen siendo muy bajas y las valoraciones empiezan a ser bastante atractivas en este mercado, ¿no? Por lo que nosotros creemos que hay que ser selectivos, pero en la parte corporate es donde más oportunidades estamos viendo, ¿no? Con ese aumento de spreads, y creemos que sí que es interesante para ir construyendo gradualmente una cartera de renta fija con las caídas que hemos visto. Una última cuestión, Juan. De cara a posibles futuros shocks en la economía, ¿cuál sería la forma más inteligente de construir una cartera o de proteger la que ya tuviéramos? Si nos centramos en el segmento de renta fija, nosotros creemos que el crédito puede ser la clase de activo con mayor potencial a final de año, ¿no? Y en nuestra visión, o nosotros donde estamos viendo más oportunidades es en la inflación. Nosotros creemos que la inflación va a seguir sorprendiendo al alza y va a ser mayor que el consenso de mercado de los últimos años. Esperamos una inflación en Europa a la vuelta del verano en septiembre al 9%, en Estados Unidos acabará la inflación este año con algo más del 7%, para el año que viene tanto en Europa como en Estados Unidos vemos que la inflación va a estar por encima del 4,5%, o sea que vamos a estar lejos los próximos años de ese objetivo del 2% de los bancos centrales de inflación, ¿no? Entonces, nosotros lo que viene siendo los bonos ligados a la inflación, pues nos parece que tiene bastante sentido, duraciones cortas, pues es también un poco lo que estamos buscando, y fondos market neutral también los vemos bastante interesantes en este momento. Pues nos quedamos con esa perspectiva. Muchísimas gracias, Juan Rodríguez Fraile, desde Grupama. Un abrazo. Gracias a vosotros. Hasta luego.